Bienvenidos nuevamente, hermanos. Y vamos a continuar ya sin más preámbulo con lo que habíamos estado hablando. El tema de hoy, como ustedes pueden ver, dice de cómo ganar el reposo. Y estamos hablando de este tema, hemos venido hablando, y quizás para como antecedente, para los que no han estado escuchando estos mensajes, hemos hablado de varios reposos, de varios, en realidad la palabra técnica sería varios significados, pero por cuestión, yo creo que es por cuestión pedagógica que se habla de diferentes tipos de reposo. Es posible que ustedes cuando escuchen un mensaje de pastores, de otros pastores o maestros o evangelistas, es posible que en esta sección encuentren que les están hablando de diferentes eh, tipos de reposo, ¿no? Y personalmente pienso que nos puede llevar a la confusión porque por eso es que lo he evitado, pero creo, estoy convencido de que ustedes están claros pues no los va a llevar a ninguna confusión en el caso de lo que hemos venido estudiando. Y por supuesto, podríamos hablar en el sentido pedagógico, podríamos hablar por decir, del reposo de Dios, que Dios reposó eh, el séptimo día, después de haber creado todas las cosas, el sexto día, el séptimo día fue un día que Él reposa. Podríamos hablar también del reposo del paraíso, cuando el hombre está en el paraíso, Adán y Eva en el paraíso, podríamos hablar también de un reposo. Se habla incluso del reposo del séptimo día, que es el reposo para el pueblo de Israel, se conoce como Shabbat, el día que Dios santificó para que ese día lo guardaran. Podríamos hablar también del reposo de la tierra de Canaán. Estas lecciones hemos estado escuchando acerca del reposo de Canaán, de la promesa de la tierra que fluye leche y miel. Podríamos hablar también del reposo del creyente y estamos hablando del reposo que falta. Hay un reposo que falta, que en síntesis es el reposo de la vida, de la vida eterna, y lo que quiero decirles es que todo esto constituye el reposo de Dios. Fíjense de cuántos reposos hemos estado hablando, pero como yo les dije, más vale decir, más vale hablar de los significados de lo que significa el reposo de Dios, más que de diferentes tipos de reposo, sino, vuelvo a insistir, por cuestión pedagógica es que se hace eso. Entonces, cuando salieron de Egipto el pueblo de Israel, o digamos los descendientes de Abraham, no fueron ellos directamente a la tierra prometida. 3 días, 3 días después ellos estuvieron muy cerca de la tierra prometida, estaban a muy corta distancia, pero sin embargo ellos fueron llevados al desierto para ser sometidos a prueba de diferentes formas, ¿no? Y por supuesto, nosotros hemos visto que ellos, la historia nos muestra que ellos fracasaron la mayoría de las veces. De igual manera, es para nosotros. Tampoco nosotros avanzamos a ese reposo, a nuestro reposo celestial, avanzamos de forma y llegamos inmediatamente. O sea, avanzamos y ahí ya está cerquita nuestro reposo y llegamos. No, no posiblemente, somos sometidos también a muchas pruebas. Tenemos que pasar por el desierto de nuestra vida, por el desierto de nuestro corazón, o podemos hablar del reposo del creyente, podemos decirle, y, y, y de esta manera, eh, atravesando todas las circunstancias digamos, de esta sociedad o de este mundo social, semejante al desierto, nos podemos perder.
nos podemos perder, podemos también fracasar muchas veces en alcanzar el reposo definitivo de Dios. Podemos nosotros en el camino ponernos tibios, que es lo que está tratando, que es lo que está preocupado el autor de la carta de Hebreos. Podemos nosotros perdernos las promesas de Dios, las promesas eternas de Dios. Podemos equivocarnos, pecar de diferentes maneras, incluso pecar, ser faltos de fe en cuanto a seguir doctrinas diferentes. Bueno, nuestro Señor Jesucristo habla acerca de eso cuando habla de hombres de poca fe. No habéis entendido de que yo les estaba hablando de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Podemos ver nosotros ahí por decir que podemos perder por seguir doctrinas. En este caso era de los fariseos y los saduceos. Y el mismo Señor dice poca fe. En realidad poca fe no es que haya poca fe, la palabra es no fe, es sin fe. La palabra fe es pistos. Y cuando ustedes encuentran esas 4 veces en el libro de Mateo poca fe, ustedes van a encontrar que es no fe. Es oligopistos, es la palabra que es lo contrario a fe. Así que si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, vamos a perder nosotros las promesas de Dios. En Apocalipsis encontramos, por decir, la carta va dirigida a 7 iglesias y por supuesto va dirigida a todos nosotros, pero hay una iglesia, la iglesia de la Odisea, que también estuvieron a punto de ser vomitados por la boca del Señor, ¿no? Dice, si eres tibio, no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca, ¿no? Eso está en Apocalipsis, los 2 primeros capítulos, capítulo 2 y 3, en este caso está en el 3. Pues ustedes pueden encontrar eso. El Señor está pasando una inspección por las iglesias y Él en su inspección que hace las iglesias, Él está encontrando que así como tienen virtudes las iglesias, ellos están faltos y Él está buscando precisamente quienes están faltos para pagar su candelero. Entonces, nosotros también la carta nos enseña que nosotros debemos recordar quizás a los patriarcas, como por decir Abraham y otros siervos que menciona el Antiguo Testamento, porque en realidad, por decir, ellos no sabían exactamente o no sabían cómo iban a recibir o si ellos recibirían el cumplimiento de las promesas que le había hecho Dios. Por decir, en Hebreos vamos a encontrar capítulo 11, en el capítulo 11 vamos a encontrar que ellos mirándolos de lejos, dice, y creyéndolo y saludándolo. Es decir, cuando dice eso, y está diciendo eso, que ni siquiera para ellos fue dada, ni siquiera ellos alcanzaron esas promesas, le estuvieron mirando de lejos y saludándolo. Sin embargo, la Biblia los llama, la palabra de Dios los llama héroes de la fe, o les dice que son hombres de fe. Entonces, el hecho en este caso de que algunos de los destinatarios de eso que estamos hablando, de algunos de los destinatarios de la carta que escribió el autor de Hebreos, dice, parezca no haberla alcanzado, habría duda acerca de la posibilidad de que ellos no alcancen el reposo. Y aquí quizás podemos remitirnos al versículo 4, ¿no? Estamos haciendo no pequeño, sino completando la enseñanza primero anterior que quedó pendiente. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo en el 4, estamos 4:4, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, aquí ustedes pueden ver que estos destinatarios a quienes se le estaba escribiendo la carta, a los cristianos que se habían convertido, a los creyentes convertidos al cristianismo, en los cuales estaban eh, eh, judíos creyentes, o sea, prosélitos también se les llama, se habían introducido enseñanzas, hombres en forma encubierta que querían hacerlo regresar al judaísmo. Entonces, como
Aquí lo que le está sugiriendo, lo que le está diciendo o los está exhortando es que existe la posibilidad habría la posibilidad de perder el reposo. ¿Por qué? Porque si no, no habría necesidad de esta exhortación o de esta advertencia. En el griego original, la frase dice así, si a algunos de ustedes les parezca, dice, a alguno de ustedes le esté pareciendo, no dice parezca, le esté pareciendo no haber alcanzado, le está pareciendo no haber alcanzado, por supuesto, está hablando del reposo. Entonces, en esta expresión, aparentemente hay algunos que creen haber fracasado en tener el reposo. Esto les debería a ellos llevar a reflexionar ¿a qué? A que se debería temer más. De esto hemos hablado ya, ¿no? Entonces, porque, porque aquí la pregunta que ellos podrían estarse, o por lo menos podrían estarse cuestionando, es acerca de la certeza del juicio de Dios, o en todo caso la apariencia de un fracaso, ¿no? El juicio de Dios, me estoy refiriendo al juicio de Dios para con el pueblo de Israel, es que ellos no entraran a su reposo, a eso me estoy refiriendo. El juicio de Dios para ellos es que ellos no entraran a su reposo. ¿A causa de qué? A causa de su incredulidad. Ese es el juicio de Dios, ¿no? Había una tierra prometida, Dios les había prometido una tierra que, que fluye leche y miel, y si el juicio de Dios, vuelvo para insistir, es que ellos no logren o no alcancen ese reposo porque como todas las generaciones, antes de la generación de Josué y de Caleb, no lo alcanzaron, incluyendo el mismo Moisés. Entonces, el punto de vista correcto, digamos, de este pasaje es que el conocimiento, el hecho de tener conocimiento de cierto juicio, constituye una mayor razón para temer que cualquier apariencia de fracaso. Me explico, ¿no? Podemos temer a los supuestos fracasos o a cualquier apariencia de fracaso en nuestra vida. Siempre tememos volver a fracasar, ¿no? Siempre hay ese temor, pero un mayor temor debería haber en un juicio, en el juicio, ¿no? Deberíamos temer, ya que por decir, estamos viendo cómo Dios ha actuado con ellos con juicio, no permitiéndoles entrar a la tierra prometida, a ese descanso, a ese día de reposo que Él estaba ofreciendo. De igual manera, nosotros deberíamos temer más que a cualquier otro fracaso que tengamos en nuestra vida. En el versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios, el oír la palabra por no ir acompañada de fe en la que lo oyeron. O sea, a nosotros, eso nosotros está hablando de los primeros lectores, de los primeros lectores del autor de esta carta, por supuesto, para ellos se está escribiendo, para esos cristianos, pero también tenemos que asumir o tenemos que entender que es para nosotros esta enseñanza, a nosotros también, así como a ellos, así como al pueblo que salió de Egipto, así como a ese pueblo, así como al pueblo que está hablando allá aquí de creyentes cristianos en el Nuevo Testamento, al pueblo que está leyendo esta carta, y así también como nosotros ahora, gentiles y judíos, creyentes cristianos, así como a ellos, también a nosotros se nos ha anunciado, dice el versículo, la buena nueva, el evangelio, la buena nueva, la buena noticia, como a ellos se les anunció, está hablando de los que estuvieron en el desierto, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra, a ellos no les aprovechó oír la palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra no la acompañaron de fe en los que lo oyeron. Aquí es interesante porque cuando nosotros, pues, si no conocemos, a veces sugiero yo que hagamos análisis de un texto bíblico, quizás diario, nos ayuda mucho, pero cuando se habla de análisis, se habla de preguntar, de hacer muchas preguntas. Por decir quiénes fueron, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Yo me preguntaría, ¿quiénes son ellos?
por decir, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Bueno, está hablando del pueblo de Israel en los tiempos de Josué. Estamos hablando en ese contexto, ¿no? En los tiempos de Josué y de Caleb, en los tiempos de Moisés y Aarón, ¿no? La otra pregunta sería, ¿qué se les anunció? ¿Cuál era la buena noticia, la buena nueva? ¿Qué se les anunció? Que entrarían a una tierra que fluye leche y miel. ¿A través de quienes recibieron esta buena noticia? ¿No? Ellos recibieron estas noticias a través de Josué y de Caleb, porque acuérdense de los espías que entraron a la tierra, o esta brigada o este pelotón, vamos a decir, que entraron a inspeccionar la tierra, ¿no? Caleb y José fueron los que dieron los que dieron buen informe. Entonces, a través de ellos recibieron las buenas nuevas o las buenas noticias, y también, y ustedes pueden decir, dice ahí, también a nosotros se nos ha anunciado estas buenas nuevas. Entonces, la pregunta que queda pendiente, ¿cuáles son esas buenas nuevas? Para nosotros, cuando dice a nosotros, ya hablaba de Josué y ahora dice, y a nosotros también se nos ha anunciado las buenas nuevas. Bueno, las buenas nuevas es que tenemos un cielo nuevo y una nueva tierra. Esa es la buena nueva, ¿no? Que tenemos, vamos a decir, una linda ciudad que el Señor quiere darnos a nosotros. Hay un himno, aunque está en Apocalipsis, pero también por ahí hay un himno, ¿no? Porque vamos a caminar, por esas calles vamos a caminar, ¿no? Tierras de, ¿cómo se llama? Sí, tierras de oro, mar de cristal, algo así. Entonces, ustedes pueden ver que hay para nosotros buenas noticias, buenas nuevas, y es lo que es lo que él está hablando, o sea, lo está hablando, él quería darle esas buenas nuevas a los israelitas, y por supuesto también para nosotros, porque también para nosotros, dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Ahora esa palabra buena nueva, aunque ya le hemos explicado en otras ocasiones, pero es necesario quizás hablar un poquito, ¿no? La palabra griega en realidad es una palabra evangelión, la palabra sí dice evangelión, ¿no? Y donde viene esta palabra evangelio, y el término original, o sea, el término original es de buenas nuevas o buenas noticias, es esta palabra donde viene la palabra, de donde se origina la palabra que se llama evangelizo, evangelión, evangelizo. Es muy importante estos detalles. Yo estoy hablando, yo sé que podría ser esta enseñanza más corta, pero yo prefiero irme a los detalles. ¿Por qué? Porque hay muchos detalles que los pasamos por alto y tienen mucho contexto en cuanto a entender y aplicar esta carta. Así que evangelión, tenemos que de esta palabra se deriva esta palabra evangelizo. Y cuando Dios dice que ni siquiera a los profetas se les reveló acerca de este evangelio, sino a nosotros, eso es lo que dice Dios. Eso lo encontramos en primera de Pedro, ¿no? En primera de Pedro capítulo 1, ustedes pueden ir a 1, versículo 12, dice, a esto se les reveló que no para sí mismo, dice, ¿no? Ese texto, ¿no? Sino para nosotros se aplicaban o se administraban las cosas que ahora que ahora les son anunciadas. ¿Por quiénes? Por quienes les han predicado el Evangelio, y todavía agrega, dice, el Evangelio por el Espíritu Santo, que fue enviado desde el cielo, y ahí agrega, Pedro dice, cosas que ni siquiera, cosas que anhelan mirar los ángeles. Interesante cómo habla Pedro. Entonces, yo les digo que a este evangelio, porque es interesante, porque este evangelio se nos reveló a nosotros, ni siquiera a los ángeles. Los ángeles hubieran deseado que a ellos se les revele este evangelio. Quizás no hubieran, si hubieran ángeles caídos, tuvieran conciencia de que eran caídos, ¿no? Por decirlo de esa manera. Ese es ya un comentario mío aparte. No lo tomen en cuenta si quieren, pero en este sentido, podría decirse que el Evangelio fue predicado en tiempos del Antiguo Testamento, siendo para ellos la buena noticia. Y aquí viene cómo que el Evangelio fue predicado para ellos en el Antiguo Testamento, ¿no? Claro,
había un reposo que se les estaba ofreciendo a ellos, pero no era un reposo celestial, era un reposo material. ¿Se acuerdan que les hablé de varios tipos de reposo? De varios tipos de reposo. Aquí era un reposo de tipo material. Si bien el Evangelio, esta buena noticia, esta buena nueva del Nuevo Testamento tiene un carácter totalmente diferente. Yo les expliqué algo muy interesante que deberíamos aprender a tener en cuenta porque mucho vamos a hablar sobre este término o esta figura hermenéutica del tipo y el antitipo, ¿no? Lo voy a volver a repetir para que tengamos presente. Un carácter, yo le decía, un carácter diferente, hablando del antitipo, ¿no? Del antitipo. ¿Qué quiere decir esto? Que el antitipo es lo que no es real. Esto va en contra, hermanos, de nuestro sentido común. Esto va en contra de nuestro razonamiento lógico contemporáneo. Por eso que se les hace muy difícil a veces a muchos entender la palabra de Dios, porque va en contra de todo eso, porque estamos hablando del antitipo. Cuando hablamos de antitipo, estamos hablando de algo que parece, algo que no es. Y cuando hablamos del tipo, estamos hablando de algo que es real. Pero aquí el antitipo sería esta tierra prometida, esta tierra literalmente prometida, una tierra física que fluía leche y miel, quiere decir una tierra física que era muy buena para la agricultura, muy buena para todo, era muy buena para todo, era muy buena tierra, muy buen clima, con abundancia de agua, buena tierra, etcétera, una tierra habitable, es donde ellos podían descansar, no dejar de trabajar, sino descansar en su trabajo, no hay que confundirnos. Entonces, está hablando de antitipo, de algo que parece, de algo que nosotros, y ahí va, pues le digo contra la lógica, porque nosotros miramos y decimos, ¿cómo es algo que yo toco y cómo que parece? Es algo físico que yo lo estoy viendo como que parece. Pero aquí se llama antitipo porque el tipo sería la otra tierra, la prometida, esa tierra celestial, esa ciudad celestial, ese descanso, digamos, espiritual, para que se pueda entender, o sobrenatural, para que lo podamos entender de otra manera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos hablando de un evangelio del Nuevo Testamento que tiene un carácter diferente al antitipo, es decir, que tiene un carácter de tipo, de ser lo verdadero. Este es bonito. Voy a ver quizás en otra oportunidad, porque otros no han escuchado las clases anteriores y podemos ir otra vez entendiéndolo bien, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que haya lo que no quiero que ustedes se confundan. Yo no que estoy queriendo decir que hay un solo pacto continuo y porque alguien puede decir, entonces, pues, si hay un antiguo pacto, un nuevo pacto y todo es uno mismo, no estoy diciendo que hay un solo pacto. Un solo pacto que junta el Antiguo y el Nuevo Testamento. No quiero decir eso cuando digo el antitipo del tipo, no. De una promesa si bien la promesa es de descanso, la promesa es del día de reposo, la promesa para el Antiguo Testamento tiene una cualidad diferente en el sentido de que es una tierra física y aquí estamos hablando de una tierra espiritual. Entonces, hay una traducción, la traducción literal de esta frase, la traducción en el original, la traducción literal tal como está escrita, puesto que hemos sido evangelizados como lo fueron ellos. Esa es la traducción literal. Puesto que nosotros hemos sido evangelizados, les dice el autor de Hebreos, nosotros hemos sido evangelizados como lo fueron, como han sido ellos. Entonces, y si ustedes se dan cuenta, hermanos, eh, eh, si ustedes, aunque también hemos tocado este texto bíblico, si ustedes se van a 1 Corintios capítulo 10, ustedes pueden encontrar que el apóstol Pablo está hablando de una figura parecida, porque él dice, todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque comían y bebían de la roca que los seguía y la roca era Cristo.
Entonces ustedes se dan cuenta, está hablando algo parecido el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo está poniendo como ejemplo precisamente, como está poniendo como antitipo, como ejemplo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Ellos comieron la misma bebida espiritual, está hablando los cristianos, comieron la misma bebida espiritual, bebieron la misma espiritual, está diciendo que la que comemos nosotros, que es Cristo, porque comían y vivían de la roca que los seguía y la roca era Cristo. Entonces, lo real, lo verdadero, ¿no? Entonces, podemos nosotros decir que a la final es lo mismos elementos básicos de los israelitas o la necesidad que ellos tienen, tanto que ellos tienen, los israelitas como los cristianos, es la misma. Ellos necesitan a la vez reconocer la necesidad de un Salvador y no solamente reconocer la necesidad de un Salvador, sino depender del Salvador. De igual manera nosotros necesitamos la necesidad de un Salvador y necesitamos depender toda nuestra vida de ese Salvador. ¿No? Es lo mismo, ¿no? En este caso es lo mismo. Al fondo, la enseñanza final, la enseñanza o el espíritu de la enseñanza sería esa, ¿no? Las buenas nuevas del primero de una tierra es una tierra temporal, digamos así. Sin embargo, las buenas nuevas del segundo pacto, del segundo testamento, de lo que estamos bajo el Nuevo Testamento, entonces es la vida eterna. Y adicionalmente hay ahí dice, por no ir acompañada de fe en la que lo oyeron, dice, ¿no? Por no ir acompañada de fe en lo que lo oyeron. Entonces, es debido a que el pueblo de Israel, y también tenemos la palabra aprovechó, que ellos rechazaron este mensaje, rechazaron el mensaje. Al rechazarlo, no les aprovechó. Lo mismo es para nosotros, amados hermanos. Si nosotros rechazamos el mensaje, no lo vamos a aprovechar, ¿no? Y la pregunta nos haríamos nosotros, seguimos preguntándonos, ¿por qué no les aprovechó? La razón que da el autor de Hebreos es por no ir acompañada de fe en la que lo oyeron. Ellos no lo acompañaron de fe. Este es algo interesante, también parece, no lo quiero dejar pasar por alto, porque en el original griego no dice acompañada, la palabra es mezclada. Es decir, es mezclada, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir mezclada, fíjense, de fe. No es acompañada, sino mezclada, y tiene otra connotación. Lo que quiero decir es, la pregunta, volvemos a preguntarnos, los que lo oyeron, ¿con qué tenían que mezclarla? La pregunta es lógica, ¿no? ¿Con qué tenían que mezclarla? ¿Con qué tenían que mezclar la palabra o el mensaje? Tenían que mezclarlo con fe, ¿no? Y ahí ustedes tienen esa mezcla, oír la palabra más fe. Ellos oyeron, entendieron el mensaje, fíjense bien, ellos oyeron el mensaje y no solamente lo oyeron, lo entendieron el mensaje, pero, pero no le añadieron un ingrediente muy importante a esta receta, no, no explicaron toda la receta. ¿Cuál era? ¿Cuál era el ingrediente que tenían que agregarle? Ese ingrediente era fe. Oír, vuelvo a insistir, es una cosa, pero necesitamos un ingrediente más, otro ingrediente. ¿Cuál es? La fe. Es como preparar pólvora. La pólvora tú le agregas lo uso a propósito esta receta de la pólvora, porque tú le agregas a la pólvora, le agregas carbón, sal, pero hay un elemento que le falta para hacer pólvora, ¿no? Hay un elemento. Si tú tienes salitre más carbón, le agregas azufre en proporciones, bueno, en determinadas proporciones azufre, y después ¿qué haces? Tienes que mezclarlo. Y una vez que tú lo mezclas, sale pólvora, y en el griego dudanos, poder, ¿no? Poder, de ahí viene la palabra poder, dudanos, de donde viene la palabra dinamita también, ¿no? El evangelio es poder de Dios para todo, ¿no? Para todo aquel que cree. Bueno, dudanos. Entonces, ahí tú tienes la fórmula de la pólvora. Entonces, la pólvora de Dios sería oír. ¿Y qué tienes que mezclarlo? ¿Con qué ingrediente tienes que mezclarlo? Tienes que mezclarlo con el ingrediente de la fe. Tenemos en Romanos 10:17 que nos dice la fe viene por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios tienes que agregarle qué cosa, tienes que mezclar fe. Y de esa, es la mezcla muy importante. Entonces, los oyentes, si ustedes se dan cuenta, los oyentes en el desierto, ¿qué había pasado? Lo que nos está diciendo el autor de Hebreos, que ellos escucharon las buenas nuevas, escucharon el mensaje de Dios, escucharon las promesas de Dios, pero no le agregaron fe, porque esa era su responsabilidad de ellos. Solamente la responsabilidad era agregarle fe. Una cosa es escuchar la palabra de Dios, pero si no le agregamos fe, entonces la fórmula está incompleta. Ahora, es interesante porque si ustedes están percibiendo acá, están percibiendo la fe se manifiesta en la obediencia, pues. Es decir, no podemos hablar de fe sin obediencia, es algo que está intrínsecamente unido, o sea, intrincado, unido, eso, no sé, si ustedes se dan cuenta, ellos tenían que agregarle fe, quiere decir obediencia, esa era la responsabilidad de ellos. No es eh, si bien cada uno tiene una medida de fe, no es algo que depende de Dios, sino es algo que dependía de ellos. La fe se manifiesta, vuelvo a repetir, se manifiesta en obediencia. Ahora, ¿por qué? La palabra, vuelvo a insistir, tiene que ir mezclada de fe. La palabra y cuando mezclas esta palabra, cuando tú la mezclas, llegas a tener confianza en Dios. De eso que está hablando. Llegas a tener confianza en Dios. Una cosa, vuelvo a insistir con esto, una cosa es creer que Él es Dios, creer que Dios existe, otra cosa es creer en Él. Hay un abismo, amados hermanos, hay un abismo aquí de diferencia entre creer que Dios es y creer en Dios. Fíjense, parece simple, pero hay una separación muy grande. La confianza es diferente que creer. La confianza es diferente que creer, así como creer que Él es diferente que creer en Él. Para los que no conocen mucho la palabra de Dios, tenemos ahí a Moisés diciéndole a Dios, yo me supongo en oración, Señor, pero yo te conozco, tú me has dado las tablas de la ley, yo he escuchado tu voz, has hablado cara a cara conmigo, me escondiste en la roca de la piedra y vi pasar tu presencia, me escondiste para que yo no muera, cómo que no voy a ver la tierra prometida? Porque Dios le dijo, por cuanto no creíste en mí, no verás la tierra prometida. Lo que pasa es que él había creído que él es, pero no había creído en él. Dios le había dado ciertas órdenes, le había dicho háblale a la roca, y él pues agarró su ar y no habló, sino tocó la roca, ¿no? O golpeó la roca, y la roca pues por supuesto salió agua, pero Dios le dice, tú ni los que vienen. Aparte que los que venían con él habían murmurado contra Dios mismo, ¿no? Entonces vemos nosotros ahí que hay una diferencia, y insisto en esto, entonces hay un abismo, una cosa es eh, un abismo entre los dos, la confianza en todo caso hay una diferencia, hace una diferencia con creer. ¿Oímos de él? Sí. La pregunta, ¿oímos de Cristo? ¿Oímos su mensaje? ¿Oímos su enseñanza? ¿Oímos a través de los apóstoles para nosotros? Pero, pero en verdad, ¿tenemos confianza en él? Esa sería la pregunta. Yo me preguntaría eso, ¿no? ¿Tengo confianza en él? Yo escucho de él, pero tengo confianza en él, ¿no? Entonces, yo quiero decirles algo, los demonios creen, ¿no? Santiago dice que los demonios creen, ¿no? ¿Pero qué? Incluso tiemblan de miedo, pero ellos no tienen confianza en Dios. Esa es la diferencia. Hay mucha gente que oye la palabra del Señor, pero no lo han mezclado, le falta un ingrediente, es fe. Y si lo tienen que mezclarlo con fe. Necesitamos tener confianza con Dios. Y el pueblo de Dios que salió de Egipto no tenía esa confianza en Dios. Escucharon las buenas nuevas de Dios, escucharon la buena noticia de Dios de la tierra prometida, pero no le agregaron fe. No había fruto. No había fruto. Interesante, ¿no? El mismo libro de Santiago, si ustedes leen el capítulo 4, es muy interesante porque dice que necesitamos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Es decir, se nos ha predicado el mensaje y tenemos que asegurarnos
de recibirlo y agregarle fe. Eso es muy importante, tenemos que acompañarlo. Ya voy a usar las palabras que usa la Reina Valera, en este caso está la versión, acompañado, y otras Biblias hay que acompañarlo de fe. El original dice mezclarlo con fe, pero bueno, vamos a usar la palabra, hay que acompañarlo con fe, no hay mucha distancia, ¿no? Entonces, es interesante porque hoy hay muchos que están escuchando las buenas noticias de salvación, están asistiendo a los servicios de adoración de la iglesia. Sin embargo, nunca obedecen el Evangelio y por lo tanto este no les va a aprovechar, ¿no? El Evangelio predicado, el Evangelio que se predica tiene el poder de crear fe y cuando se actúa según fe, según ellos, según la fe, entonces lo que produce es salvación. Eso está, ustedes pueden ir en Romanos capítulo 6, que nos habla acerca de este proceso muy interesante, pero no vamos a ir a Romanos 6 del 3 al 6, que sería bueno, pero digamos el 17, el versículo 17 y 18, donde él le da gracias a Dios, dice, porque ustedes eran esclavos del pecado y eh, habéis obedecido de corazón aquella forma es tú, pues lo imprentado, lo imprimido, el modelo, habéis obedecido aquella forma de doctrina, de enseñanza, de la cual no dice doctrina, sino dice doctrinas, de la cual fuisteis entregados, y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Eso es lo que dice, más o menos dice este texto de Romanos capítulo 6, concluyendo Romanos 6, yo les sugiero que lean todo el capítulo, ¿no? De Romanos 6. Entonces, a continuación tenemos ese versículo 3 y 4, ¿no? Dice, estamos hablando de Hebreos 4, sí, 3 y 4, ¿no? Dice, pero los que hemos creído, dice, los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. En verdad, aquí lo que está hablando de continuidad, todo esto, estos dos versículos está hablando de continuar, no solamente de creer, sino ya creímos, hemos creído, lo hemos mezclado con fe, ahora debemos continuar creyendo. Ese es el punto, ¿no? Ese es la orden en todo caso o el mandamiento. Nosotros hemos visto, ¿no? Vuelvo para recordar un poquito, para que se nos quede grabado, en el versículo 1 nos está hablando de un reposo que Dios nos está prometiendo. Este es el reposo de Dios en el versículo 4.1. En el versículo 2 se dice, hemos visto que la buena nueva es ese reposo que se predicó tanto a Israel en el desierto y a nosotros también se nos es predicado. Dios tuvo que haber deseado que el hombre entrara y gozara de su reposo, de lo contrario, él no habría preparado ni habría preparado a un pueblo para entrar en él, ni le había instado al pueblo que entrara en esa tierra prometida, no le habría dicho, anda y toma la tierra, no le habría dicho eso. Y aquí estamos viendo nosotros que en este versículo 3, lo que está hablando es precisamente, está anunciando, constituye un anuncio que dice que todos los creyentes, todos sin excepción, si somos fieles y si permanecemos, vamos a entrar definitivamente en ese reposo. Está hablando, cuando habla, si ustedes lo entienden, dice, pero los que hemos creído, lo está hablando, vamos a decir que ellos lo están entendiendo así. Nosotros, los que somos receptores de esta carta, lo hemos creído. Lo hemos creído, ¿cuándo? En el pasado, por fe. ¿Cuándo pasado? Mi pasado puede haber sido ayer. Es decir, yo ayer creí, ayer obedecí. Mi pasado puede haber sido, en el caso mío, yo diría, mi pasado ha sido hace 30 años, no, 30 y tantos años, 32 años, 33 años. Entonces, está hablando de eso, ¿no? Nosotros, los que estamos, los lectores de esta carta de Hebreos, esta carta que está escribiendo el autor de Hebreos, nosotros somos los que hemos creído en el pasado por fe.
hemos creído. O sea, en el pasado hemos tenido fe, hemos ejercido fe. Es decir, en el pasado obedecimos el Evangelio y somos nosotros los que hemos entrado en el reposo del Señor. Está hablando de un reposo, está hablando del reposo que tienen los cristianos, no está hablando del reposo celestial, está hablando de un reposo que tenemos en el Señor cuando obedecemos este evangelio. Ellos, ¿no? Inmediatamente ellos lo que están diciendo aquí, y continuamos nosotros en el mismo proceso, continuamos en el mismo proceso de entrar al reposo del Señor, al reposo definitivo del Señor. Es decir, nosotros estamos en ese proceso, el apóstol Pablo lo llama en otra parte un proceso de santificación, pero nosotros estamos en ese proceso de entrar al reposo del Señor, al reposo definitivo del Señor. Ahora dice literalmente, otra vez lo leo, pero lo que hemos creído entramos en el reposo. En algún momento está hablando del futuro, del pasado, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Está hablando de Dios, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. No sé cómo, yo no les puedo explicar exactamente cómo, pero nosotros sí estamos, eh, por supuesto, estoy tratando de explicarlo, ¿no? Pero nosotros sí estamos participando del descanso del Dios del séptimo día, porque aquí habla del séptimo día. Cuando yo les expliqué de diferentes tipos de reposo, a las finales yo digo de los diferentes tipos de reposo, creo, no sé, 5 o 6 reposos. A las finales estamos hablando del reposo de Dios. Estamos hablando del reposo del séptimo día y aquí viene algo que vuelvo a repetir que no tiene que ver con como lo mismo nos los explica, no tiene que ver con lo racional, no tiene que ver con lo objetivo, tiene que ver con digamos, con lo subjetivo, no tiene que ver con lo natural o lo físico, o lo físico, tiene que ver con lo sobrenatural, porque aquí estamos hablando que nosotros los cristianos, lo que en un momento obedecimos el evangelio y estamos y continuamos en ese evangelio tratando de alcanzar el reposo definitivo de Dios, nosotros estamos en medio de ese séptimo día que descansó Dios. ¿Cómo? Pero eso pasó ¿cuánto? Al principio de todo. Por eso le está diciendo, por eso Dios juró en su furor, juró en su cólera, juró en su ira, como quieran. No entrarán en mi reposo. Dios está hablando como si hoy mismo estuviera dentro de esos 6 días creando. Imagínense, estamos hablando de hoy 11 de febrero de 2024. Pero es como que si Dios estuviera dentro de esos 6 días, creando y que todavía no hubiera llegado al descanso y nos está diciendo, mira, yo en mi ira juré que no entrarían en mi reposo, es decir, en mi séptimo día que ya viene. Estoy en medio de la creación, estoy creando el mundo, ¿no? Estoy creando el mundo. Sin embargo, todavía no ha llegado ese día si ustedes, la exhortación es, ustedes no entrarán en mi reposo. Es interesante, vamos a ir por poquito, porque hay una frase ahí, dice los que hemos creído, dice, hemos creído. Y indudablemente hemos creído, está hablando en tiempo pasado. Y hemos creído en tiempo pasado, y se está refiriendo, vuelvo a repetir, a la conversión de los lectores de la carta. Ellos se habían convertido en algún momento, y sin embargo hay otra palabra ahí, la palabra entramos, ¿no? Ustedes pueden ver, ¿no? Entramos, y ese es un verbo, si ustedes se dan cuenta, el verbo entramos es un verbo que está en presente, digamos, en presente progresivo se dice, ¿no? En presente progresivo. Hemos creído está en tiempo pasado y entramos está en un tiempo, está en un tiempo presente, ¿no? ¿Qué está indicando? Que el reposo en que el autor de la carta está pensando es ya una experiencia que está en proceso de ser cumplida. Lo mismo, el escritor está entendiendo esto, él está extendiendo la carta, por eso lo está escribiendo, lo está entendiendo así, lo está entendiendo que el reposo
del cual él está escribiendo, que él lo tiene en mente, por supuesto lo está tomando de Salmos, es una experiencia, que que es una experiencia vivida, porque fue en el pasado que se obedeció, y es una experiencia que continúa, que está continuando en ese proceso en el cual todavía no ha sido cumplido, en el proceso que va a ser cumplido algún día. Interesante. La idea es que a mí en este caso es lo que estamos entrando. Está hablando de los que estamos entrando, no de los que entraron, ni tampoco de los que van a entrar, sino nosotros los que estamos entrando en su reposo actualmente. Está hablando de los creyentes, está hablando de aquellos que en un momento obedecieron el Evangelio, está hablando de ellos estos dos versículos. Entonces, está hablando de los que estamos entrando a ese reposo definitivamente actualmente. Estamos en el reposo del Señor, estamos en este reposo de la salvación, estamos en ese reposo, pero estamos en un proceso de entrar a ese reposo que falta, ese reposo definitivo. Estamos en todo caso entrar en ese reposo del Señor, en ese reposo de donde está el Señor, ese reposo de su séptimo día. Entonces, ¿y eso cuándo sucede? Desde el día, vuelvo a decirlo con otra palabra, desde el día más simple, desde el día que tú te convertiste hasta el día de tu muerte, estarás entrando o estás entrando en el reposo del Señor. Es algo parecido, si ustedes se van a Hechos capítulo 2, versículo 38 al 41, cuando Pedro le está hablando este mensaje han recibido ellos el bautismo con el Espíritu Santo y están hablando en otras lenguas y Pedro se para a hablar un mensaje al pueblo que estaba, la multitud que estaba reunida ese día. Entonces él ahí le dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Y qué les dice? Recibiréis el Espíritu Santo porque para ustedes es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y sigue hablando, y 40 dice, con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Pero yo quiero que ustedes tengan presente, en el 41 dice, así que los que recibieron, yo quiero que tengan presente esa palabra recibieron, así que los que recibieron su palabra, ¿la palabra de quién? De Pedro, Pedro es el que estaba hablando, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, eso es lo que dice. Entonces, dice que los que recibieron su palabra. Entonces, y aquí, si ustedes observan, aquí Hechos, en este pasaje, o todo Hechos 2 se está refiriendo a los primeros convertidos después de la ascensión de Cristo. Cristo ascendió a los cielos, vino el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo, y bueno, fueron como 3,000 personas las que ese día se convirtieron al Señor. Y los está mencionando y está mencionando a estas personas, como más de 3,000 personas, que recibían, vuelvo a insistir con esta palabra, que recibían las palabras de Pedro. Una vez que recibían la palabra de Pedro, luego eran bautizadas a medida que se les predicaba. A medida que ellos iban predicando, porque más adelante en el 47 dice, y el Señor añadía a la iglesia de los que habían de ser salvos. Él añadía, el Señor añadía. Tenemos más ejemplos, por decir, tenemos muchos más ejemplos. Ahí mismo, hay otro pasaje acerca del carcelero de Filipo, ¿no? Acerca del carcelero de Filipo y su familia, Ellos, ¿qué pasó? Los apóstoles le pidieron que creyeran en Jesús. Pues que se les predicó la palabra del Señor, inmediatamente ellos fueron bautizados. Y si ustedes se dan cuenta, ¿cómo es descrita esta conversión? Esta conversión es descrita como los que habían creído en Dios, los que habían creído en Dios. Por lo tanto, es correcto referirse a la conversión en el momento que uno creyó. En ese momento, ¿por qué yo separé esta palabra de creer? Porque a veces separamos. Acá viene la enseñanza. A veces separamos, pensamos que creer es una cosa
Creer es una cosa y obedecer es otra cosa. Y la palabra obedecer está implícito en la palabra creer. ¿No? El Señor añadía, ¿no? Cada día a la iglesia, los que habían creído en Él. O sea, creer en Él implica, la fe implica no solamente creer, sino también obedecer. Entonces, este caso que yo les estoy diciendo también de la conversión del carcelero de Filipos, que asustado quería matarse porque, bueno, estaba preso Pedro, entonces quería matarse, pues le predicó la palabra a él y toda su casa se convirtió y fueron bautizados y ellos, y se describe como los que habían creído, los que habían creído en él. Por lo tanto, vuelvo a repetirles que cuando hablamos de conversión, estamos hablando de alguien que creyó, alguien que creyó. Eso debe estar muy claro en nosotros. Acuérdense ustedes, en este caso vamos a hacer el paralelo de oír la palabra y añadirle fe. Recibir la palabra y añadirle fe. Recibir la palabra y bautizarse. Eso está junto, no está separado, ¿no? Dice, si ustedes se van ahí en Romanos capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo se está refiriendo en el momento de la salvación, no de ahora, sino la salvación final, la salvación suprema o eterna, como quieran decirle, como algo que estaba más cerca de nosotros que cuando creímos. Me gusta voy a citarlo por eso, es muy interesante. Dice, y esto, dice Romanos capítulo 13, 11, dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pareciera aquí una contradicción. No, está hablando que está más cerca de nosotros. La pregunta es, ¿cuándo está más cerca de nosotros? Está hablándole a cristianos, está hablando a los cristianos romanos. No, ahora está más cerca de nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo estaba más cerca? Cuando se bautizaron. Está más cerca, dice, está más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Y es algo que tenemos que volver a lo mismo. Creer más bautizarse. Pablo está hablando que cuando ellos creyeron a Cristo, no fue suficiente. Fíjense, no fue suficiente, porque creer implica bautizarse. Por eso le dice, ustedes creyeron, ustedes estaban, pero en otras palabras, cuando se bautizaron estuvimos más cerca de la salvación, ¿no? Entonces, creer implica bautizarse. Cuando ellos se bautizaron, ahora ellos estaban más cerca de qué salvación, de la salvación eterna, del descanso eterno o del reposo del Señor eterno, de que cuando creyeron en Cristo. Esto es también, acá también nos está, como el autor de Hebreo nos está hablando bastante, tengan presente, hermanos, que es una indicación de que la salvación eterna se puede perder, se puede perder. Hay quienes, bueno, hay doctrinas que enseñan que una vez que tú crees, suficiente creer suficiente creer, ya hagas lo que hagas, ya eres salvo, ya no se pierde nunca más, ¿no? Nunca más. Entonces, es muy interesante esto, porque la salvación, en este caso del autor de Hebreo, la salvación de sus lectores, se acercó cuando ellos obedecieron la forma de que Pablo está aludiendo en Romanos capítulo 6 del 3 al 5. Ya no lo voy a repetir, porque al ser bautizados ellos en Cristo, no lo voy a repetir porque lo hemos enseñado en Romanos 6 del 3 al 5, habla acerca del bautismo y la identificación en el bautismo con Cristo, el ser identificados con Él. Entonces aquí ustedes pueden ver en una forma evidente, una vez más, que el acto de creer incluye la obediencia que es expresada en el bautismo, no está separado, el cual, por supuesto, y alguien me pregunta, ¿y esto es fe? Sí, es un acto de fe, porque el que entra a Cristo, es en Él en quien se encuentra, digamos, la salvación. El que entra en Cristo
es en Cristo en quien se encuentra, en todo caso, vamos a decirlo de otra manera, en quien se encuentra la salvación. Si no, ustedes pueden ver, por decir, Hechos 19, en Hechos 19 van ustedes, van a ver todo, si ustedes leen Hechos 19 van a encontrar ahí en todo eso acerca de la conversión de Apolos y otros discípulos, como 12 discípulos si no me equivoco, y le hace una pregunta el apóstol Pablo a ellos, a los discípulos de Apolo, les dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creíste, ¿cuál fue la respuesta? Ni siquiera nosotros hemos escuchado si existe el Espíritu Santo. Entonces lo que él entendió inmediatamente, lo que supo inmediatamente, es que el bautismo de ellos no era válido, no era válido. ¿Por qué? Porque el bautismo de ellos se había basado en el bautismo de Juan, que es para arrepentimiento, para preparar los caminos del Señor. Cristo todavía no había ido a la cruz. Por lo tanto, el apóstol Pablo pudo asumir que cualquiera que alegara que creer que ha creído, o que alguien que alegara que ha creído en Cristo, él pudo haber asumido que también que se había bautizado, porque si no hubiera tenido, no les hubiera vuelto, no les hubiera dicho, no les hubiera explicado un camino mejor, en palabras de Priscila y Aquila a Apolos, no les hubiera explicado un camino mejor y los hubiera llevado nuevamente a las aguas del bautismo, pero esta vez para la salvación. Es interesante, no entrarán en mi reposo. Yo les decía que esto no entrarán en mi reposo, viene de Salmos 95:11. Viene de Salmos. Ahí ustedes han escuchado que él juró en su furor, en su ira, que los que se rebelaron en esta zona, porque este es lugar, la rebelión fue en Cades Barnea, se dice, ¿no? Carnes Barneas, en Cades Barnea, que no entrarían en su reposo. Y ustedes ya hemos leído estos salmos en Salmos 95:11, le hemos leído varias veces, ¿no? Por tanto, él dice, por tanto juré en mi furor, dice, que no entrarán en mi reposo. De aquí está tomando el autor de Hebreos, de este Salmo 95:11. Entonces, juró que no entrarían en su reposo. Bueno, encontramos esa misma expresión. Y el reposo para los judíos, decía, para los judíos, el reposo para los judíos, ¿cuál creen que era? Era Canaán, era la tierra prometida, porque el Canaán, ahora vamos en eso del tipo otra vez, el antitipo, Canaán, ¿qué vendría a ser? ¿Un tipo o un antitipo de lo verdadero, Canaán? Si ustedes se dan cuenta, Canaán es un tipo, Canaán es un tipo para los, para los fieles de ahora, para los fieles de los lectores del autor de Hebreo y para los fieles de ahora. Es un tipo Canaán. Esa Canaán, esa tierra, ese reposo que era para los judíos, que el reposo para los judíos era Canaán, Canaán es solamente un tipo. Es decir, algo que parece, algo que no es verdadero. Era una tierra, literal, la tierra de Canaán, pero no era el verdadero. Sin embargo, nosotros, pero aquí la exhortación es que nosotros también podemos quedar fuera de este lugar de reposo si nosotros no somos fieles hasta el fin de nuestro viaje. Nosotros también podemos quedar eliminados. Entonces, en el tiempo aquí, cuando dice jura, no juré en mi reposo, el tiempo en que el Dios jura, por supuesto, él juró en su furor, se aplicaba para esos días, y no se está aplicando para el momento del juicio final. De igual manera, nosotros también podemos perder, como ellos perdieron su herencia, nosotros podemos perder nuestra herencia eterna mucho antes, incluso de que ya debemos, posible estemos muchos pisando, ¿no? Perdiendo nuestra herencia y todavía no ha llegado nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice el autor, aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando del día de reposo otra vez acá del Señor. Dios cuando reposó de toda la obra, de cuando Él finaliza su obra de creación, Él reposa. Y lo que nos está diciendo el texto, que Él ha estado reposando desde entonces de su labor de creación. Interesante, porque esto disloca nuestra mente. El Señor reposó el séptimo día, ¿y qué pasó con los demás días? El Señor sigue reposando, Él está reposando porque Él creó todas las cosas, ¿no? Y aquí más adelante vamos a ver por qué.
¿Por qué? Porque la palabra, aquí cuando habla de fundación, la palabra que se traduce fundación es una palabra muy interesante que es con catabole se llama esta palabra, y en lugar de la palabra, la palabra para creación realmente es tisis o con tisis, es la palabra correcta en el original, pero aquí utiliza catabole. Aquí utiliza en esta, aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo, usa esta palabra cataboles, ¿no? Entonces, eh, ¿y por qué le digo que es interesante? Que es interesante porque es una palabra única que se usa para esta ocasión. Y el autor de Hebreos no podía haber querido decir que lo que el autor de Hebreos, yo quiero que quede claro también, no podía haber estado diciendo que el Señor estaba cansado y como estaba cansado, él necesitaba descansar. Su reposo no es un reposo total, que el Señor ya está descansando totalmente, porque si ustedes van, por decir, ustedes van, que el mismo Señor Jesús dice que Él no está descansando, que Él no está descansando en el sentido literal como nosotros tomamos la palabra descansar. Si ustedes van a Juan capítulo 5 en la respuesta que le da Jesús a los judíos, y Jesús le responde y le dice, mi Padre hasta ahora trabaja, dice, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo, está en Juan capítulo 5 versículo 17, mi Padre hasta ahora trabajo, yo también trabajo, dice Jesús. Dios todavía, pues entonces tenemos que tomar que Dios todavía trabaja. Yo creo, estoy seguro porque más adelante va a hablar de ángeles, Dios trabaja mediante sus ángeles todavía para traernos bendiciones, Él está trabajando. Y el día de reposo, por lo tanto, no consistía necesariamente en que Dios esté inactivo o inactividad, sino que lo que consiste es en el cese de todas las labores, digamos, en todas las labores que tuvo que hacer esos 6 días anteriores del día de reposo. La obra de Jesús, porque aquí estamos hablando de mi Padre trabaja, yo trabajo, la obra de Jesús al sanar, porque Él les había sanado en el día de reposo y le estaban precisamente reconviniendo por eso, Él había sanado en el río, Él estaba haciendo la misma obra de su Padre, Él estaba haciendo la misma obra de Él. Y por supuesto, si ustedes leen un poquito antes de Juan 5, 17, leen el 16, de ahí ustedes pueden ver que dice ahí que por esta causa fue que los judíos perseguían a Jesús y ellos procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ustedes se dan cuenta, era por el día de reposo que querían, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces, Dios dejó de crear, por supuesto, cuando hubo eh, cuando hubo creado al hombre. Ahí Dios deja de crear. ¿Por qué? Porque el hombre es un logro perfecto. Él crea al hombre y de ahí reposa. El hombre es su logro, digamos, su logro supremo. ¿Por qué? Porque el hombre lleva la imagen de Dios y es capaz de tener comunión con él mismo. Con él mismo. Entonces, vuelvo por aquí. El día de reposo, vamos a ir fue dado a los judíos como un recordatorio de su liberación de Egipto. Algo que tenemos que tener presente, hermanos, y apunten los textos porque constantemente nos bombardean con que tenemos que guardar el día de reposo. Si ustedes van por decir a Deuteronomio capítulo 5, versículo 14 y 15, bueno, el 15 dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea, el día de reposo fue mandado para que, si ustedes leen el 14 también, pueden darse cuenta que fue mandado para que ellos, para un memorial, para que ellos recordaran que fueron para la liberación de Egipto. A ellos se les dio para eso. El mandamiento de reposar recordaba también el reposo de Dios, es decir, en el séptimo día, el día que reposó Dios. Sin embargo, los alegatos, aquí vamos a decir los alegatos o la controversia, vamos, más alegatos, lo que lean los sabatistas, en cuanto al reposo, ellos dicen que el reposo es una ley moral y como es una ley moral, ¿lo han escuchado eso? Es una ley que persiste, que siempre está vigente,
pero eso no está fundamentado en las Escrituras. Las Escrituras no soportan o no lo sostienen, porque si están viendo ustedes en este pasaje de Deuteronomio, dice que la función principal del día de reposo, de guardar el día de reposo, era ese día de reposo semanal que se hace cada primer día, perdón, el último día de la semana, era recordarle a Israel, al pueblo de Israel, acerca de que ellos fueron liberados de la esclavitud que estaban en Egipto. Además, ustedes pueden ver otro texto ahí en Nehemías capítulo, versículo 3 y 14, pero leamos en el 14 dice, les ordenaste el día de reposo santo para ti y por mano de Moisés, tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. ¿Qué nos indica esto? ¿Qué nos indica esto? Que fue en el monte Sinaí donde Dios, ahí está hablando del monte Sinaí, donde Dios les ordenó el reposo que iba a ser para él. Entonces, él ordenó en Sinaí, entonces no pudo haber sido una ley moral, porque ellos cuando hablan de ley moral dicen que es una ley moral que viene desde el Edén, desde el paraíso, no pudo ser, porque acuérdense en Éxodo capítulo 20, cuando está dando la ley, ahí dice bien claro, en los 10 mandamientos dice que el día habla acerca y dice que lo santificó. O sea, la palabra santificar es apartarlo, separarlo para que lo guarde. Pues el mismo Moisés que está escribiendo Génesis y que está relatando la creación, y está diciendo que Dios reposó el día séptimo, es el mismo Moisés que está diciendo que posteriormente Dios lo santificó. Pasado muchos años, 500 años, no sé, Dios lo santificó. Dios le dijo al pueblo de Israel que ese día tenían que guardarlo, que separarlo, ¿para qué? Como memorial de que Él los liberó de Egipto. Entonces podemos ver que no, lo que ellos dicen no se fundamenta pues en la palabra de Dios, porque creo que ya les expliqué, si a mí me dicen, no, que yo tengo que guardar el día de reposo, aparte de Hechos capítulo 15, que me dice que yo no tengo que guardarlo, aparte de eso, yo sencillamente lo que puedo preguntarles a ellos es, ¿cuándo lo santificó? Que Dios dice que lo guardaras, ¿cuándo dijo Dios que lo guardara? ¿Cuándo? ¿Cuando Él reposó o cuando lo santificó? Cuando lo santificó. ¿Y cuándo fue eso? En el monte Sinaí, ¿no? En el monte Sinaí. Entonces, y es por eso la expresión que dice, yo les he explicado esto porque hay esta expresión en el versículo 4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Fíjense lo que dice Hebreos 4:4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. No es que el autor se haya olvidado, tenga mala memoria. Acuérdense que nosotros le hemos puesto números, le hemos puesto capítulos, títulos, capítulos y subtítulos a las cartas que están escritas en la Biblia. Le hemos puesto para una cuestión, vuelvo a repetir, de memoria, de memorizar y quizás también de una forma didáctica, pero él está dando en cierto lugar, dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y eso de que en cierto lugar dijo así, pues ya está citando Génesis 2:2, ¿no? Ustedes van ahí a Génesis 2:2 y vamos a ver que Dios reposó, pero es interesante, Génesis 2:2, porque él dice que Dios reposó el séptimo día y insiste, dice, fue la tarde, cuando él está creando, dice, fue la tarde y la mañana del día, fue la tarde y la mañana del día primero, fue la tarde de la mañana y del día segundo, fue la tarde de la mañana, mientras que él va creando, del día tercero, y cuando llega al día séptimo, él nos dice, fue la tarde y la mañana del día séptimo. ¿Se han preguntado por qué? ¿Por qué no dice el séptimo día, fue la tarde y la mañana del séptimo día? Porque es su descanso, es el descanso, es su descanso, y su descanso es un descanso eterno que no tiene principio y no tiene fin. Es por eso, ahora podemos entender por qué el autor de Hebreo, él lo está entendiendo bien, que nosotros estamos en ese descanso, en el proceso de ese descanso eterno. Queremos nuestro descanso final, todavía hay un descanso para nosotros. Entonces nosotros, amados hermanos, para no perder nuestro reposo, lo que está diciendo es que debemos temer, tener un temor
me refiero a un temor reverente hacia Dios. Debemos recibir la palabra de Dios y no solamente recibir, tenemos que mezclarla con fe y sacar provecho de ella. ¿Y qué debemos hacer? Continuar creyendo, porque si nosotros le ponemos atención como yo les dije, a estos mandamientos que nos está dando, pues vamos a tener la paz de Dios, vamos a tener su reposo, y nos está hablando no solamente de tener paz. Acuérdese que estamos en el día de reposo del Señor y estamos en proceso de ese reposo. No solamente vamos a lograr la paz aquí, la paz, sino vamos a lograr la paz también en la eternidad. Interesante tiempo. Dios los bendiga, amados hermanos.